Bienvenidos, buenas noches a Cosas del Terror, donde narraremos relatos escalofriantes. Si sufres de algún padecimiento cardíaco o nervioso, no escuches este programa. Comenzamos. Buenas noches amigos de Cosas de Terror. Hoy les traemos la historia de Aleister Crowley, el hombre que algunos consideran un genio y otros el anticristo. Más de 70 años después de su muerte, el ocultista, poeta y alborotador profesional sigue siendo un misterio y manteniendo a su alrededor una aura de culto alimentada por rumores y locuras. Ocultista, poeta, espía, alpinista, mago y profeta, el hombre más depravado del mundo según la prensa, la bestia, según su madre, y uno de los 100 británicos más importantes del siglo XX según la BBC. Nadie sabe en realidad qué o quién fue Aleister Crowley, porque en su figura convergen mitos y datos con la misma fluidez con la que él mezclaba magia y ciencia en sus rituales. La realidad, dado que Crowley regenteaba sesiones de sexo y drogas para alcanzar la lucidez, la leyenda urbana asegura que Pauline Pierce mantuvo relaciones con él, se quedó embarazada y su hija acabó en la Casa Blanca. De este modo, Aleister Crowley aportó su semilla al devenir de la historia mundial. Pero no hace falta recurrir a teorías. Su apología del individualismo extremo y del hedonismo y sus ataques contra los dogmas religiosos y las autoridades sociopolíticas abrazadas por los verdaderos mesías del siglo XX son la base de la cultura actual. Al final, Crowley sí cambió el mundo, pero no como él pretendía. Una joven, Barbara Bush, fotografiada en 1945, uno de los rumores más extendidos sobre Aleister Crowley dice que podría ser su padre. Causó la maldición de Led Zeppelin. El origen del rumor. El fanatismo del líder de Led Zeppelin hacía que Crowley le llevó a hacer rituales en los que participaban todos los integrantes de la banda, excepto John Paul Jones, para alcanzar poder ilimitado. Se decía que su fama venía de un pacto con el diablo y eso, por lo visto, tiene consecuencias. Así nace la leyenda de la maldición de Led Zeppelin. Los 3 aparatosos accidentes de coche de Robert Plant, la muerte repentina de su hijo de 5 años, la caída mortal por una escalera de la musa de la banda, Sandy Denny, y el final de Led Zeppelin, precipitado por la muerte de su batería, John Bonham, en 1980 tras beber 40 chupitos de vodka. Los vinilos de 3 tenían grabado Haz tu voluntad, expandiendo así el lema de que Crowley a millones de oyentes alrededor del mundo y sobre todo generando docenas de teorías macabras para la posteridad. Jimmy Page era un coleccionista de memorabilia, túnicas, manuscritos, artefactos y hasta su casa en Escocia. Se decía que en esa mansión llamada Boleskine, Crowley había efectuado una invocación obscura que cometió la imprudencia de dejar a medias. Así acaeció sobre él, sobre todo el que habitase esa casa y sobre la región entera una maldición que según la leyenda parió una criatura maligna que vive en la laguna que hay junto a la casa del lago Ness. Page vendió Boleskine en 1992, pero la residencia ardió sin causa confirmada en 2016. Es probable que el fuego empezase por algunos de los rituales que cientos de personas celebraban en su interior desde su abandono en los 90. En algunos de sus rituales, Crowley invocaba demonios que requerían sacrificios de sangre. La prensa se encargó del resto.
Su filosofía anticristiana consideraba que el cristianismo estaba obsoleto. El falso rumor de que obligaba a sus estudiantes a mantener relaciones sexuales con cabras y su apología de la bisexualidad llevaron a la opinión pública a considerarle literalmente el anticristo. A él le hacía tanta gracia que jugaba con esta etiqueta, llegando a escribir que un bebé inocente es la víctima más satisfactoria y que él sacrificaba unos 150 al año. En palabras de Crowley, desprecio la magia negra, hasta tal punto que me cuesta creer que exista gente tan idiota como para practicarla, aseguró Crowley. En realidad, un apologista del amor. Sin embargo, varios cultos satánicos y ceremonias obscuras han venerado su obra como textos sagrados. De ahí la percepción de que Crowley fue satanista. Los 7.620 metros que escaló Crowley fueron un récord mundial en su momento. Durante su regreso se cruzó con los supervivientes de la avalancha ya asentada, a los que no prestó ningún auxilio y robó el dinero que quedaba para la expedición. Su compañero Jacot Guillamort recuperó parte de este dinero, chantajeándole con publicar su literatura pornográfica, cuyos relatos homosexuales le habrían llevado a la cárcel. Fue el gurú de los Beatles. La inclusión de Crowley en ese panteón de la contracultura, que es la portada del señor Pepper Lonely Club Band, ha desatado todo tipo de teorías. La vida excesiva, espiritual y escandalosa de Crowley lo convierte en la primera estrella del rock. La única ideología de los Beatles es que hagas lo que quieras y que asumas tu propia responsabilidad, explicaba John Lennon cuando le preguntaban por la aparición de Crowley en la portada. El disco abre con la frase: hace hoy 20 años el sargento Pepper enseñó a la banda a tocar. Sargento Pepper Lonely Club Band se lanzó exactamente 20 años después de la muerte de Aleister Crowley. Otros músicos, como David Bowie, cuyo último disco Black Star contenía referentes a Thelema o Rolling Stones, le han mencionado en sus canciones. The Doors aparecían junto a un busto suyo en la contraportada de 13. El cantante de Iron Maiden escribió una película de terror en la que un hombre era poseído por el espíritu de Crowley, pero ningún rockero se obsesionó con él tanto como Jimmy Page. Se especula que Ian Fleming, futuro autor de las novelas de James Bond, que trabajaba en la inteligencia naval, envió a Crowley a colaborar con los nazis para darles información falsa, y que entre sus éxitos estuvo la detención del dirigente nazi Rudolf Hess. ¿Era un mesías? El origen del rumor. Durante su luna de miel en el Cairo, Crowley escuchó la voz de un mensajero de Dios, Horus, que le dictó el libro de la ley. Esta obra es la religión fundada por Crowley. Telema lo que la Biblia al anticristo. Telema partía de la base de que el viejo orden mundial había colapsado y ofrecía guía ante la nueva era. Crowley se postulaba así como el líder espiritual del nuevo orden. Más que una religión, Telema era un sistema filosófico, y no cuajó a nivel popular, aunque tuvo ilustres feligreses como el pionero de la ingeniería espacial Jack Parsons. Pero su eslogan individualista, hacer tu voluntad, será la única ley completa. No en el sentido de hacer lo que uno quiera, sino de satisfacer la misión para la que ha nacido. Puede considerarse como la piedra angular que originó la contracultura en la que todavía hoy vivimos. Lo único que está confirmado es que Crowley creó el símbolo de la victoria, la V, como contraataque mágico al poder sobrenatural de la esvástica nazi, y que Gran Bretaña estaba tan desesperada que Churchill lo adoptó como signo de victoria cada vez que se aparecía en público. Por si acaso eso de la magia funcionaba. Cuando Crowley murió,
En sus bolsillos solo encontraron una vieja carta del director de inteligencia naval solicitando una reunión con él. Ante su final, aquella fue su posesión más preciada. ¿Era drogadicto? Crowley terminaba sus ritos con una bacanal de sexo y drogas, que él consideraba que era el único camino a una nueva dimensión de la conciencia. La realidad fue uno de los primeros en experimentar con mescalina para expandir su percepción del mundo y además consumía hashish, cocaína, éter y peyote. Él fue quien introdujo a Aldous Huxley en el consumo de esta última, su única adicción. Sin embargo, fue la heroína se recetaron para el asma. Era un remedio habitual a principios del siglo XX y vivió toda su vida enganchado a ella. Cefalú, la idílica localidad costera de la costa norte de Sicilia, donde Aleister Crowley construyó una abadía telemita y de la que acabó siendo expulsado, el lugar donde terminó siendo expulsado. Fue el padre de los hippies. El Flower Power se tomó lo de haz tu voluntad al pie de la letra. En plan, haz lo que te dé la gana sin importarte las consecuencias. Y Crowley fue uno de los referentes espirituales del movimiento. Crowley fue uno de los primeros pensadores de Occidente en importar filosofías orientales, lo cual es considerado el germen del movimiento New Age. Fusionaba la mística budística con el cristianismo, practicaba yoga y sublimaba su experiencia vital mediante alucinógenos. En 1920 Crowley llevó a cabo un experimento social construyendo una abadía telemita en Sicilia, con sus 2 mujeres y varios hijos. La comunidad labraba la tierra, cazaba, meditaba bajo los preceptos del libro de la ley y se entregaba a una utopía de sexo, drogas y comunión con la naturaleza. También vestían túnicas y se teñían el pelo de colores. Es considerada la primera comunidad hippie. Cuando uno de sus miembros murió, probablemente intoxicado por el agua, la prensa concluyó que se trataba de un sacrificio humano y Mussolini expulsó a Crowley de la Italia para siempre por cometer actos de extrema depravación. Muchas gracias. Si te gustaron estas historias, dale like, comparte, suscríbete. Y si quieres que también narremos la tuya, mándala a la dirección que te dejamos en la descripción del video. Y recuerda que este programa lo haces tú. Gracias y buenas noches.